Auditorio de toda la República, bienvenidos a la 39ª emisión de Canal 6 de Julio. Y ahora con ustedes, un hombre de palabra. Un hombre de palabra es el que se compromete y hace el más grande de su esfuerzo para cumplir con lo que se ha comprometido. Yo soy un hombre de palabra. Tienen éxito. Son banqueros y empresarios a quienes nunca les va mal. Cuando sus bancos y empresas ganan, ellos se quedan con las utilidades. Pero cuando pierden, pagamos todos. ¿Por qué? El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, supuestamente fue creado para garantizar y proteger el dinero que los mexicanos depositamos en los bancos. Como muchos bancos mexicanos quebraron, el FOBAPROA entró en acción y les dio 552,000 millones de pesos. ¿Y cuántos son 552,000 millones de pesos? Pues el equivalente al presupuesto de los estados de Oaxaca o de Chiapas durante un largo siglo, o lo suficiente para pagar el salario mínimo a 2 millones de trabajadores durante 24 años. Mucho dinero, ¿no? ¿Y por qué quebraron los bancos? Pues porque a los clientes que habían contratado préstamos o utilizado la tarjeta de crédito les aumentaron los intereses. Los deudores no pudieron pagar. Esto hizo crecer la cartera vencida de los bancos, o sea, la cantidad de deudas impagables. Quienes solicitaron préstamos tuvieron algunos problemas. Deben ser los del banco. Adelante. Señor Godínez, su préstamo. Le traemos el préstamo que nos solicitó. Finalmente llegaron, señores. ¿Qué es esto? A ver, dame eso. Estos son 100 pesotes y morralla para la pecera. Los intereses. De acuerdo, ahora nos debe 1 millón. ¿Y usted quiere que con esto le pague los intereses? ¿Qué? No, intereses no. Intereses sobre intereses. Ponle más interés a su dinero. La señora Godínez comprueba que su esposo ha sufrido un ataque de anatocismo. Aquí, adentro, en la Suprema Corte de Justicia, los señores magistrados decidieron legalizar, en octubre de 1998, que los bancos practiquen la usura y cobren a sus clientes intereses sobre intereses. A eso se le llama anatocismo. Por eso le pedimos a los señores magistrados que volteen a ver lo que está sucediendo en México, que volteen a ver los más de 40 millones de pobres que existen en nuestro país. Si ellos fallan a favor de los deudores, estarán aplicando el derecho. Si ellos fallan a favor de los banqueros, si ellos fallan a favor de 300 familias ricas de este país, estarán traicionando el derecho, estarán pisoteando el derecho
Gracias al anatocismo, a miles de mexicanos les son embargados sus departamentos y casas, propiedades agrícolas, fábricas pequeñas y automóviles. Así dejaron los bancos a su apreciable clientela. Entonces, ¿a quién rescata el Fobaproa? Pues a estos, como siempre, alrededor de 3/4 partes del salvamento bancario se destinará a comprar las deudas millonarias que los grandes empresarios no pagaron y salvar así a los bancos. ¿Y quiénes creen ustedes que van a pagar? Sí, todos los mexicanos. Estamos desde luego en contra de quienes de la noche a la mañana amasan grandes fortunas al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de la gente. Y eso es lo que más ha dañado a nuestro país, la corrupción imperante. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Y si no terminamos con la corrupción, el país no va a progresar. Por eso en este asunto del Fobaproa no vamos a ceder. Vamos al fondo. Este es Eduardo El Bayo Legorreta. En 1989 fue a la cárcel por un fraude a inversionistas de la bolsa. Hoy, el Fobaproa rescatará a una empresa de la que es socio, SIDEC, con 3,144 millones de pesos. Este hombre, Isidoro Rodríguez, alias El Divino, defraudó a Banpaís, su propio banco, con cerca de 400 millones de dólares. Esa cantidad forma parte del rescate bancario del Fobaproa. Mi país me ha demostrado, pues a lo largo de todo este proceso, que es un país que tiene un increíble potencial, un país que estamos viviendo día a día con cambios estructurales en lo político, en lo económico, que ofrece grandes oportunidades, y estamos viendo también un cumplimiento estricto de la ley y una protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, como es en el caso mío. Sí, Rodríguez confía en la justicia mexicana y se encuentra libre. Tal vez por su buena relación con el PRI y el gobierno. En 1994, El Divino pagaba la renta de este edificio, las oficinas de campaña de Ernesto Zedillo y también los seguros de vida de candidatos y colaboradores. Este servicio funerario para los restos de Luis Donaldo Colosio fue cubierto por la aseguradora del señor Rodríguez. Jorge Lankenau se encuentra preso, pero probablemente no por mucho tiempo. 26,000 millones de pesos fueron defraudados por él, también a su propio banco, Confía. La suma está incluida en el salvamento que pagarán los mexicanos. Lankenau también aportó dinero en 1994 para esta campaña electoral. ¿Casualidad? Porque Cedillo los está
tema del Fobaproa deja de ser asunto exclusivo de multimillonarios y gobernantes. Desde el PRD, López Obrador inicia el cuestionamiento, denuncia y promueve una consulta popular sobre el salvamento. El Partido Acción Nacional, renuente a actuar junto a los perredistas, nos muestra el camino de la salvación. Silencio. Cámara. Acción. Estimados amigos, debido a la crisis causada por el gobierno, muchos mexicanos no pudimos pagar nuestras deudas. ¿No pudimos, don Felipe? Otros, abusando de sus influencias, cometieron cuantiosos fraudes. El gobierno no cuidó el manejo del crédito y muchos bancos lo otorgaron irresponsablemente. En Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de Fobaproa. Para ello crearemos el Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios en México. El instituto que anuncia Calderón será diseñado con el PRI y se trata únicamente de un cambio de fachada del Fobaproa, y si no, al tiempo. Quienes obtuvieron o dieron créditos de manera fraudulenta deben pagar por ello. Seguiremos con las auditorías para que no solo se castigue a los responsables, sino que devuelvan el dinero. El PAN habla de castigar a los defraudadores, pero en los juzgados los defiende. Aquí el distinguido panista Fernando Gómez Montt, abogado defensor del banquero Jorge Lankenau, trabajando para sacarlo de la cárcel. ¿Usted cree que así devolverán el dinero, don Felipe? Continúe, por favor. Somos un gran pueblo y tenemos un gran país. No dejemos que México pierda. Mientras Calderón nos hablaba de la patria y el progreso eterno, su partido afinaba su táctica. ¿Qué le parece la cabeza de este personaje? Pues al Partido Acción Nacional le pareció un trofeo muy valioso y se la pidió al presidente a cambio de votar en favor del Fobaproa. El dueño de este cráneo se llama Guillermo Ortiz. Fue secretario de Hacienda y de aquí salieron muchas de las ideas para llevar a cabo el rescate bancario. Don Guillermo hoy despacha en este edificio, el Banco de México. Él nunca presentó la renuncia que tanto pidió el PAN. Lástima. Así son las negociaciones de alto nivel. Ya supiste lo que se le ocurrió a Felipe, el del PAN, quiere la cabeza de Guillermo Ortiz, del Banco de México. ¿Qué te parece? No sé para qué la quiere, la tiene hueca. Felipe tampoco es muy brillante que, digamos, pero Es palero. brillante idea que has tenido. También tenemos que considerar a Carlitos Medina Plasencia y a Fox, que conoces bien cómo actúa. Aquí los hacemos firmar el plan del Fobaproa y después vamos a decirles que... Concerta sesiones. Sí, no está mal. Cedemos a Aguascalientes. Y... Es 1994. Mientras este hombre mostraba su mejor cara a los ciudadanos, alrededor de 30 millones de dólares eran entregados a su equipo de campaña a través de los bancos Unión y Cremi, o sea, de Carlos Cabal Peniche y Raimundo Gómez Flores, a quienes aquí acompaña el honorable señor Lankenau. Fernando Ortiz Arana, entonces secretario de Finanzas del PRI, y Carlos Sales Gutiérrez, en esos tiempos diputado del mismo partido,
condujeron la operación en la que también cooperaron prominentes hombres de negocios como Roberto Hernández, Roberto González Barrera, Jorge Martínez Huitrón, Gilberto Borja, Carlos Slim y José Madariaga, entre otros. Todos ellos hoy beneficiados en el salvamento del Fobaproa. Favores contra favores. ¡Necesito dinero al instante! ¡Con Fobaproa sí se puede! Lo único que tiene que hacer es traernos sus carteras vencidas y nosotros se las cambiamos por un maravilloso regalo. Lavadoras de dinero de 3 velocidades, joyas, refrigeradores de cadáveres y ya estufa. ¡Con Fobaproa sí se puede! ¡Pero el peso vuelve a caer! ¡El referee hace lo suyo! A partir de hoy, toda la gente que nos debe, le subiremos los intereses al 100% y se joden. Y en un conocido burdel de Polanco, señor juez, entonces agarran y ya estaba con él ya todos borrachos y que se juegan las reservas internacionales del país en un volado. Y ya viene don Gastón. El gobierno contraataca en los medios. Fobaproa informa. Hay 3 tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. Los 2 primeros merecen ayuda. Los abusivos merecen castigo y deben someterse a todo el peso de la ley. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. Fobaproa, protección al ahorro. Solicita información al 01800 711 1330. Mientras la Secretaría de Hacienda nos invitaba a telefonearle, el 30 de agosto, una consulta directa y multitudinaria. Bueno, yo creo que en primera instancia no tenemos por qué pagar los mexicanos la deuda que fue contraída por los banqueros. Considero que es un error por parte del gobierno manipular a las personas a través de los comerciales, a través de lo que está pasando en la televisión. Por medio del Fobaproa lavan el dinero que roban, ¿no? Sabemos que los bancos han sido manipulados y se han vendido a narcotraficantes y lavadores de dinero. Pues de por sí ya es un país sumamente corrupto, con esto vienen a confirmarlo totalmente. Yo efectivamente creo que el pueblo está despertando, porque antiguamente decían voten por el PRI y íbamos como borregos sin saber que eran los ladrones número 1. Cerca de 3,5 millones de mexicanos rechazan la fórmula gubernamental del rescate bancario. Pero Zedillo no está para opiniones, sino para el monólogo. Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré. Es noviembre de 1998. El secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, cumple casi 8 meses de jugar a las adivinanzas con el pueblo de México. La pregunta que se ha hecho insistentemente en este recinto el día de hoy, yo la retomo. ¿A cuánto ascienden el día de hoy los pasivos totales brutos del Fobaproa, ciudadano secretario? ¿A cuánto ascienden los pasivos al día de hoy del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el señor Fobaproa? ¿Y quién es el señor Fobaproa? De momento, aquí está frente a nosotros. Me limito a reiterarle la pregunta que se ha formulado en reiteradas ocasiones. ¿A cuánto ascienden, señor secretario, al día de hoy los pasivos del Fobaproa? Respecto del saldo, lo que se tiene que hacer es aplicar la cifra de 552,000
y multiplicarla por la tasa de interés promedio por los meses que han transcurrido. Un ejercicio aritmético que aún el diputado Ebrard seguramente podría llevar a cabo. Muchas gracias. Si usted no sabe cuánto debe o no ha hecho bien el cálculo, le voy a prestar esta computadora para que en el tiempo de mi intervención haga los cálculos que usted requiera. Señor secretario, pues si no es a calculadora, aunque sea que sea lápiz. No contesta usted, no contesta. No creo que se trate de ignorancia ni de incompetencia. Es una decisión política, no conviene al gobierno. Tenemos un secretario de Hacienda irresponsable, porque ni contesta preguntas ni responde de sus hechos. Responsabilidad. Los diputados de oposición continuarán sin conocer la información del Fobaproa. El monto del rescate bancario ha ascendido a más de 700,000 millones de pesos. El PRI y el PAN preparan la legalización del rescate y Gurría pierde los estribos. Se ha dado la totalidad de la información que necesitan ustedes. No se trata de venir aquí a hacer un... Es para mí un honor entregar este Guillermo Ortiz de Oro a la rata que preside el Banco de México. Al mismo tiempo, me congratulo de entregarle a Guillermo Ortiz la orden de comendador del anatocismo y la orden de varón de la usura. Pero estoy seguro que todos nos sentiremos más contentos el día que en esta oficina le vengamos a entregar la orden de aprehensión, que es la que más se merece. Gracias. Mientras los deudores organizados intentan detener la maniobra del Fobaproa, el narcotráfico asoma en la danza de los millones. Carlos Cabal es detenido en Australia. Se le implica en el delito de lavado de dinero. Los vínculos de Carlos Salinas con el narco vuelven a ser noticia. Is it enough? Well, we will continue hitting them by seizing the drug, destroying it, and putting in jail whoever participates in drug trafficking. Tal vez el inglés de este personaje haya mejorado bastante. Aquí está practicándolo en la ciudad de Dublín, la capital de Irlanda. Salinas cursa aquí su tercer año de inglés intensivo. Y Raúl, el hermano incómodo, otros tantos en esta prisión. A los cargos que enfrenta con la justicia mexicana se agregan otros de carácter internacional. We are more convinced than when we started the case that this money is drug money, or the biggest part of it, or I don't know if it's every dollar here on every Swiss account is a drug, is a narco dollar, but we think that we are on the good way to prove that the money is our drug proceeds. Otros señalados por sus vínculos con el narcotráfico son los exgobernadores Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea, al igual que distinguidos exfuncionarios dedicados a la Procuración de Justicia como Javier Coello Trejo, quien obtuvo $1,500,000 al mes por proteger la operación de un cártel de la droga. Y también este, que enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero. Un exprocurador del gobierno de Salinas, Enrique Álvarez del Castillo, fue insistentemente mencionado por sus vínculos con el narcotráfico y diversos indicios parecen involucrar a estos dos abanderados del PRI y a este otro. Pero Salinas no sabía nada de esos negocios. 3 minutos, vamos. 3 minutos, por favor.
Versiones policíacas hacen saber que este cuerpo perteneció al narcotraficante Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, muerto tras someterse a una intervención de cirugía plástica. El apoderado del hospital en donde Carrillo murió era nuestro conocido abogado panista, Fernando Gómez Montt, y el apoderado de la funeraria que ofreció estos servicios era este otro, información bancaria y narco. Esta mujer fue a retirar un dinerito en un banco suizo en noviembre de 1995 y terminó tomándose estas fotos en la estación de policía. El incidente se debió a que el dueño del pasaporte no se llama Guillermo Gómez, como todos sabemos, y al dudoso origen del dinero. La bitácora bancaria descubrió curiosas operaciones. El empresario Carlos Peralta depositó, así nada más, $50 millones en las cuentas de Raúl. Un trato de caballeros, explicaría después. Salinas, antes, habría depositado $160 millones en una cuenta de este nuevo empresario de la televisión. Otro trato entre caballeros. ¿De veras ninguna de estas operaciones tienen que ver con el Fobaproa? ¿De veras ninguno de esos nombres se ocultan en la información secreta del rescate? Pero Gurría tiene prisa. Por supuesto que hay que cerrar el capítulo lo más pronto posible. Hemos visto ya en los últimos días la enorme volatilidad, la incertidumbre, las presiones que se presentan en los mercados mexicanos por razones estrictamente ajenas a México. Oh tú, José Ángel Gurría, el pueblo de México sabe que estás hecho del material del que están hechos los monumentos. El pueblo de México sabe que tus hazañas van más allá de las de Hidalgo y Morelos. Por eso, desde que negociabas la deuda externa de México, el pueblo de México te ha bautizado, José Ángel, como su ángel de la dependencia. Rafael Barajas, háblale paso, por favor. Esos admiradores de Gurría no se amontonen. Ahí que le ayude el divino, por favor. ¡Venga la música! Ahora sí, vean la felicidad del señor Gurría. Seguramente, en toda su larga vida de funcionario tan eficaz, nunca había recibido un reconocimiento tan merecido como este. Se lo ganó a pulso. Mientras tanto, Gurría y los banqueros en una oficina de la Secretaría de Hacienda se echan algunos albures con el dinero del Fobaproa. Jefe, la Bastida le manda la iniciativa del PAN para que la vea. Me rechinan los engranes, ya te dije que no me gusta que me interrumpan. Menos cuando estoy ganando. Bueno. Después les oiremos. Esta iniciativa ya está consensuada con la Bastida y con todos los del PAN, incluido... Prepárense más mentiras sobre el Fobaproa. ¿Qué le parece que salvaremos a los ahorradores? Pues ahora ya les cayó el Barzón, ¿cómo la ven? ¿Y usted quién es? Finalmente el Barzón logra descubrir la concertación del PAN y del PRI, pero no obstante ello, Gurría logra evadir la presión popular. Al Partido Contrarrevolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional. 12 de diciembre de 1998. Son las afueras del Palacio Legislativo. En el interior, las protestas son inútiles. Compañeras y compañeros, me extraña que el PRI
los representantes populares del PRI y de Acción Nacional han asegurado la mayoría. Esta secretaría ha registrado 325 votos en pro, 159 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de protección al ahorro bancario. Se reforman, adicionan en lo particular. El PRI y el PAN festejan el triunfo mientras en bancos estadounidenses los depósitos de mexicanos, sin duda los beneficiarios del FOBAPROA, suman más de 38,000 millones de dólares. También festejan la salvación de los ahorradores y los amigos y el restablecimiento de la confianza de los inversionistas. Bueno, según ellos. Al día siguiente, las protestas continúan. ¿Se cancela? No. En México los señores del dinero también mandan en este lugar. Quizá pronto quieran privatizarlo. Del FOBAPROA se ha hablado mucho. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. Aunque algunos lo ven todo negro, lo que tenemos que aclarar es que sin la protección al ahorro, sí nos las veríamos negras. Porque no habría bancos y no habría economía, mucho menos ahorro. Nos quedaríamos en blanco. Está claro que hay intereses políticos mezclados, pero México es más grande que todo eso. Seamos positivos, protejamos el ahorro, porque México no se puede detener. Sí, México tiene que avanzar y así, sin nombres de los delincuentes bancarios, sin resolver la inconstitucionalidad del rescate. El gobierno aumenta el precio de las gasolinas y aumentan también los precios de todo. La carga del exitoso y responsable rescate bancario del PRI y el PAN se hace sentir. Cada mexicano, incluido este pequeño, empiezan a pagar unos 7,700 pesos más intereses por concepto del nuevo FOBAPROA. Para este hombre, la cantidad representa más o menos lo que gastará en su alimentación durante 3 años y medio, si sobrevive. Para este otro, en cambio, 7,700 pesos es lo que gana en apenas 3 horas de trabajo. Es cierto que el reparto de la riqueza en México es un poco injusto, pero para el presidente Zedillo primero es salvar la banca, subir impuestos y recortar el gasto público. ¿Y qué significa eso de recortar el gasto público? Pues que esta escuela, por ejemplo, seguramente estará peor o dejará de funcionar en los próximos años, y que estos mexicanos continuarán viviendo sin energía eléctrica ni agua potable durante el próximo cuarto de siglo, o que estas camas dejarán de estar disponibles para quienes no las puedan pagar. Ni modo, las leyes del mercado son así.
Estos hombres y mujeres ya saben lo que significan los recortes al gasto público. Estos, en cambio, están a punto de recibir una lección de economía de mercado. Aquí está. A menor gasto público, mayor gasto para golpear al público. Pero la violencia no es para que la use cualquiera. Érase que era un hombre que asaltó un banco y, como algo le saliera al revés, tomó a una doncella de rehén. Los lanceros del reino estaban enojados porque el ladrón era despiadado. El divino llamaban a este apuesto caballero. Él también robó al banco mucho dinero, pero como con su influyente firma robara, paseaba por la aldea sin que nadie le molestara. El bandido fue ultimado. Los lanceros lo mataron. El divino se marchó hacia su palacio. En su bello carruaje se alejaba despacio. El dinero robado nunca devolvió porque el Fobaproa lo rescató. Moraleja: nunca robes un banco si no vistes de cuello blanco. Los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. López Portillo nacionalizó la banca, lloró y juró que los banqueros no nos volverían a saquear. De la Madrid les devolvió una parte de sus acciones. Y este otro remató los bancos en favor de sus amigos porque se trataba de empresarios muy eficientes, como estos. Cedillo ahora rescata a banqueros y a grandes empresarios para que se lleven el dinero a Estados Unidos. ¿De veras fueron muy patrióticas las privatizaciones? Para eso piensan ahora venderle a particulares la Comisión Federal de Electricidad. ¿En dónde terminan los intereses de la nación y en dónde comienzan los negocios personales? En el Gran Circo continúa la función. Aquí, una de las pistas. La sucesión presidencial ha iniciado. Me pongo las botas. Aquí, la ciudad de Dublín. La impunidad y el poder económico apenas perturbados por un revés familiar. ¿Qué sucedió en la semana? Y esta es la tercera pista. En ella los mexicanos se defienden y sobreviven como pueden. Con los ahorros de la gente te endeudaste.
gente que confiaba sus ahorros a los bancos de esperanza y de ilusión. Ahora los mismos bancos y sus jefes, los rateros, se burlaron de todos y a la quiebra la nación. Y si no votas el domingo a tus hermanos y tus hijos, tus vecinos, tus paisanos y tus nietos pagarán toda esa enorme deuda que dejaron los pelones. Se han burlado de todos, ¿dónde está ese billetón? Lo que hiciste con la pobre economía de un país con dinero